¿Es posible acabar con la pobreza y procurar el bienestar de toda persona? ¿Cómo conseguirlo? Pues hay propuestas, hay alternativas a lo ya conocido. Una de ellas se llama renta básica, y en qué consiste nos lo va a explicar el presidente de la red Renta Básica, Daniel Raventós. Estas imágenes se han convertido en cotidianas, no están alejadas de nuestra realidad. Infraviviendas, desempleo, sueldo de precario y un largo etcétera se han convertido en el manual diario de la crisis. Y cabe una pregunta: ¿hay alternativas? En su momento fue una propuesta innovadora y revolucionaria. Hoy hablar de renta básica en el contexto de crisis que padecemos despierta el interés de un gran sector social. Nadie mejor que el economista Daniel Raventós, presidente de la red Renta Básica, para conocer a fondo este tema. Renta básica sería una asignación monetaria para toda la población, es decir, todos los ciudadanos, incluso a los residentes acreditados, por supuesto, que vivieran en una área geográfica determinada, que puede ser más o menos pequeña, más o menos grande. Esto quiere decir que es completamente incondicional. Fíjate que no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, con todas las asignaciones monetarias que conocemos del estado de bienestar o de los estados de bienestar, porque hay diferencias. Quiero decir, siempre que una persona recibe algún tipo de asignación monetaria, no en especie, que es otra historia, sino monetaria, debe tener algún tipo de condición. Por ejemplo, ser pobre, por ejemplo, estar parado, por ejemplo, tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, ¿no? En unos momentos de crisis como los actuales, donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez hay más paro, donde cada vez, y de forma estadísticamente comprobable, los ricos son más ricos, sin ningún tipo de duda, y la inmensa mayoría de la población es pobre o más pobre que antes, la renta básica, como algunos hemos intentado defender, todavía tendría o sería más aconsejable en la situación esta de crisis que en una situación de bonanza. La gente pobre, cuando recibe una asignación monetaria, se la gasta, a diferencia de los ricos, que no necesariamente, si cobran más o ganan más, se lo gastan. Esto en economía hay una cosa que se llama estabilizadores automáticos, que es, claro, esta gente que se lo gasta, también el Estado recauda más dinero por impuestos, aunque sean indirectos, y esto en la situación actual, por ejemplo, de tanto déficit o con esta gran mentira que el problema es el déficit, ¿no? Pero bueno, incluso desde este punto de vista sería aconsejable. Y por supuesto por el paro, claro. Pero la renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, es compatible con otras fuentes de renta. Con lo cual, algunas de las críticas que se hacen a los subsidios condicionados, una de las críticas es precisamente esta: bueno, si una persona recibe un subsidio, como es incompatible con recibir otra fuente de renta, en este caso un trabajo, la renta básica, esta crítica la supera muy bien. De todas maneras, yo creo que sería, además hay algún estudio que se ha hecho con una experiencia en Bélgica realmente fantástica, donde se muestra que aunque se recibiera una renta básica, la inmensa mayoría de gente no deja el lugar de trabajo. Lo que tiene es más libertad para elegir lo que quiere hacer con su vida, y esto es muy interesante. Y es que quizás lo más novedoso es saber que nadie quedaría fuera y que tampoco implicaría la creación de nuevos impuestos. Se trata de una redistribución de la propia riqueza que genera un país. Una de las consecuencias, o algunas de las consecuencias que tendría una renta básica, es que determinados salarios tenderían a bajar y otros en cambio tenderían a subir, ¿no? Esto en función, claro, de lo que estemos hablando en un momento determinado, ¿no? De qué tipo de salario. Pero lo que es muy importante es que incrementaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía. Si me permites una anécdota que me ocurrió una vez en un programa de radio, y era algunos años, 7, 8, estaba con uno de los representantes de la patronal catalana, ¿no? Un representante de la patronal catalana que, como todo el mundo sabe, es de las más duras del mundo, ¿no? Y en el programa de radio estábamos discutiendo lo de siempre, ¿no? Lo que importa es que la tarta, decía él, se haga cada vez más grande antes de repartir, ¿no? Bueno, sabemos que tanto teórica como empíricamente esto puede ser falso, ¿no?
la tarta se puede hacer grande y puede ir a parar a unos pocos, ¿no? Pero esto no es lo interesante es lo que me dijo después, es decir, no estábamos en directo y me dijo, no, si esto de la renta básica no es un problema de números, a lo mejor se hace números, seguramente sale. El problema de la renta básica es que con una renta básica los trabajadores tendrían más poder de negociación. ¿Para qué se lo vamos a dar? Había entendido perfectamente uno de los grandes potenciales de la renta básica. El único sitio en el mundo donde existe una renta básica con una financiación muy especial y por una puñetera casualidad es en Alaska, y en Alaska existe una renta básica que muy curiosamente ha dado unos resultados completamente diferentes en cuanto a la distribución de la renta a los otros 49 estados de Estados Unidos, y los resultados han sido tan positivos que políticos incluso muy de derechas como el fenómeno Sarah Palin no se atreve a decir que está en contra. Hace 26 años. No reciben mucho, porque esto depende, la forma de financiación es muy particular y puede variar según los años, pero el año que más dinero se ha llevado toda la población es $2.200 al año, no mensuales, pero es para toda la población. Es cierto que en muchas ocasiones el desconocimiento lleva a pensar que el hecho de tener una renta básica aumentaría la picaresca. Sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. El hecho de percibirla garantizaría el mantenimiento de nuestro propio estado del bienestar. Prueba de ello es que los movimientos sociales han asumido en sus peticiones la instauración de una renta básica. Cuando se cumplió el primer aniversario del 15M, una de las cosas que como cambio cualitativo respecto a cuando nació en mayo del 2011, que entonces hacían muchas reivindicaciones, ¿no? Entonces hicieron pocas reivindicaciones, algunas muy interesantes, pero una, que es la que nos ocupa, era la renta básica de ciudadanía tal como la defendemos nosotros o nuestra asociación, ¿no? Es decir, que el 15M o una parte del 15M es un firme defensor de la renta básica, ¿no? Para explicar la realidad social, lo principal es la economía. Para explicarla, es como se puede entender la miseria que hay, la pobreza que hay, cómo los ricos son tan ricos. Política económica quiere decir primero política y después económica. Es decir, primero se decide a qué grupos favorecer o perjudicar, y entonces se hace la economía en función de esto. Es decir, no existe cosas como la que muchos gobernantes acostumbran a asegurar, ¿no? De que tenemos que hacer esto para salir entre todos de la crisis. No echando números, sino simplemente viendo los resultados y la experiencia de lo que se está haciendo durante los últimos años, no solamente en el Reino de España, sino en la Unión Europea. No solamente no salimos, sino que estaremos peor.